Y eso fue el 7 de mayo del 2018 cuando usted era ministro. O sea, no sirvió para nada el trabajo que hicieron la cartera ministerial. Para que responda. Sí, como le comento, y creo que en la ruta que usted ha seguido, no está dentro de esa ruta el despacho ministerial. Tomo recién conocimiento de cómo ha ido circulando esos aportes. Por lo demás, es lo que yo mencioné dentro de la sesión, en la que es un documento orientador. Se reconoce el aporte que se hizo la propuesta de cambios o mejoras que planteó el exministro Idel, y lo único que recuerdo es que se pasó al Consejo Nacional como deferencia a ese proceso, pero ese detalle no está dentro de las funciones del ministro. Y lo prudente, como ya lo mencioné antes, era esperar que la Corte Suprema termine de dirimir este proceso para iniciar los procesos de mejora, que involucran no solo sustentación, sino también participación ciudadana. Señor Daniel Alfaro, yo lo que le quiero precisar y que quede a la opinión pública, que este currículo ajustado con las modificaciones y las correcciones que justo ahora estamos tratando, que están distorsionando la educación de nuestros niños, estaban acá las observaciones trabajadas, donde ha trabajado la dirección de inicial, la directora de secundaria y la directora de primaria. Las tres direcciones trabajaron en el poco tiempo que estuvo la gestión el señor Idel Vélez para garantizar una corrección. Y inclusive enviaron un oficio y elevaron un oficio diciendo que estos contenidos de connotación sexual que distorsiona no deberían ser incorporados en los textos hasta que no salga la demanda en el Poder Judicial. Dieron una recomendación, pero simplemente la recomendación que dieron para la no inclusión de estos contenidos con los enfoques trasnochados de algunas personas, simplemente lo archivaron, el currículo también lo archivaron, y aquí está la ruta, y esta ruta es de parte del despacho viceministerial, que es su brazo derecho, que trabaja con usted y coordina con usted. Entonces no puede decir que usted no tiene responsabilidad porque usted no revisa eso. Usted es el ministro, y usted como ministro despacha con los vices, y el vice coordina con usted, y luego la vice ejecuta los acuerdos que usted toma. Entonces, sí, yo creo que cada persona o cada funcionario tiene que asumir su responsabilidad. Entonces no puede decir que usted no tenía responsabilidad. Aquí está la ruta. Y en ninguna de estas rutas dice que han elevado a el Consejo Nacional de Educación. No figura. ¿Y esto por qué lo enlazo? Lo enlazo con otro video, por favor, para cerrar el círculo. El currículo está en manos de la Corte Suprema. Un extremo del currículo, que es uno de los enfoques transversales, uno de los 6 enfoques transversales, que es el enfoque de género, está en un proceso de decisión dentro de la Corte Suprema en estos momentos. Mi pregunta es, ¿el Ministerio va a esperar al pronunciamiento de la Corte Suprema? Nosotros hemos pedido al presidente de Uberlín celeridad para que nos pueda dar la sentencia y poder seguir en este proceso de implementación del currículo, que ya se viene implementando, digamos, en todos sus otros áreas. ¿Y qué pasa si la Corte Suprema se toma su tiempo como siempre se lo toma? No creemos eso, porque ya tenemos las conversaciones que hemos tenido con el presidente de Uberlín, que estaría saliendo la sentencia en cualquier momento. La pregunta: ¿se encontraba usted facultado en su condición de ministro de Estado y alto mando del Poder Ejecutivo para conversar con el presidente del Poder Judicial y solicitarle celeridad en el proceso judicial entablado por los padres de familia en contra de su representada? ¿Acaso no es esa es la función de un procurador público? ¿Esa es una función de un ministro? ¿Y dónde está la autonomía de poderes? Para que responda. En las conversaciones que se tenían con el Poder Judicial eran a raíz de las coordinaciones que teníamos que hacer para la destitución de estos docentes que habían cumplido sentencias previas, y creo que esa acción todos ustedes la conocen. En esas mismas coordinaciones se les pedía al Poder Judicial celeridad en la decisión, pero en la independencia del poder
judicial. Y en esa independencia es que ellos siguieron incluso demorando el proceso, ¿no? Digamos, el mismo proceso de poder traer más jueces para que sean dirimentes y se llegue a una solución. Pero eso nunca implicó que se le pidiera al presidente Uriburu ni los que siguieron alguna acción. Es más, en las reuniones que estuvieron como ellos se recalcó que no es que se quiera tener una interferencia, sino que nos preocupa que se demore tanto. Incluso recuerdo que dijeron, bueno, entonces eso tiene un canal por algún organismo dentro del Poder Judicial para solicitar ese proceso, ¿no? Y eso fue todo lo que sucedió y no considero que había ahí una injerencia de un poder sobre otro. Bueno, nosotros no lo decimos, usted mismo lo ha dicho y ahí queda perennizado en la historia y en la retina de todos los peruanos que usted lo dijo. Congresista Juan Carlos González. Bueno, creo, señora presidenta, señor Alfaro, señor Quiroga, congresista Arimborgo, señores, que está clarísimo, ¿no? Ahora, con razón entiendo, porque lo sabíamos, ¿no? Pero que había, desde mi punto de vista, es un tema, una opinión personal, desde mi punto de vista sí sabían de esta resolución, porque el día siguiente, recuerdo usted, se presentó el Premier en el Congreso de la República, un día después, y presentó públicamente el tema de género en las políticas públicas. Lo presentó, fue público. Y el mismo día también, qué casualidad, salió el tema del matrimonio de una regidora o de una gerente de un distrito de Lima. En política no hay casualidades, en política no hay que ser ingenuos. Repito, señora presidenta, es mi opinión, ¿no? Y yo quiero dirigirme a todos los padres, familia, a los millones de personas, de estos 32 millones de personas que vivimos en el Perú. Creo que nosotros seguiremos bregando, señora presidenta, por lo que consideramos correcto nosotros para nuestro país, una educación transversal, con iguales oportunidades para todos. Nadie de nosotros ha sido una persona ni homofóbica, ni ha querido imponer nuestras ideas. Nos siempre hemos respetado, como peruanos, como demócratas, posiciones diferentes, pero creo que la independencia de los poderes debe respetarse, ¿no? Yo aquí no estoy defendiendo ni al señor Alfaro ni al señor Quiroga, constitucionalista, respetado, hoy día pienso diferente a él, y eso es lo bueno de la democracia. Pero me parece, y quedará para la historia, como usted muy bien lo ha dicho, lo acabamos de ver, de que desde mi punto de vista no soy constitucionalista, no soy abogado, soy economista, pero también soy inteligente, ¿no? Creo que para mí ha sido muy grave lo que ha dicho el señor Alfaro. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Se imprimieron los textos cuando estaba en curso una medida cautelar. ¿Qué significa esto? ¿Qué interpretación? Y no es la pregunta para el abogado, porque yo entiendo que acá nuestro invitado es otra persona. Entonces, ¿qué significa imprimir textos cuando aún hay un proceso en camino? Entendemos también de que como incidió el proceso judicial y medida cautelar planteada por los padres de familia y las diversas reuniones con dichos colectivos en la elaboración del contenido de igualdad de género, ¿cómo finalmente esto incide en el proceso judicial? Porque dicen ustedes que tenían reuniones con colectivos, dicen ustedes que se reunían con diferentes grupos de padres de familia. Yo quiero saber de qué forma esto llegó a incidir el proceso judicial y medida cautelar que está en curso. Presidenta, me dicen que la Secretaría Técnica tiene un video que no sé si lo podrían poner para poder entender más el contexto. Saúl, para el grupo. Y otras asociaciones de padres de familia también nos han trasladado más bien su respaldo con respecto al enfoque de igualdad de género. Incluso el magisterio, en sus diferentes sindicatos, se está pronunciando a favor del enfoque de igualdad de género porque es un tema de profesores de especialidad.
jurisdicción. Es un tema jurídico. Quería intervenir muy brevemente con su venia, porque le están haciendo preguntas jurídicas al invitado y además podría eventualmente vulnerarse el principio de la no autoincriminación, que es una garantía constitucional. Cuando le dice usted es responsable, nadie puede ser compelido a admitir su propia responsabilidad. Pero usted dijo hace un rato que si tenía o no tenía responsabilidad política. Él no puede responder eso, pero si lo hubiese tenido, eso acabó cuando dejó de ser ministro. En tercer lugar, se habla de la medida cautelar, y para saber si se cumplió o no se cumplió, tendremos que saber qué decía la medida cautelar. La voy a leer textualmente. La medida cautelar que fue dada por el Poder Judicial y que estuvo vigente hasta que se dio la sentencia final de la Corte Suprema, dijo lo siguiente: resuelven, adecuando las medidas cautelares solicitadas, suspender la eficacia de la resolución ministerial 281 solamente en el extremo que aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica para el año 2017 respecto al enfoque de igualdad de género, contenido en el acápite 2, enfoques transversales para el desarrollo del Perú, del egreso, y en la parte en que consigna, comillas, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos a construyendo día a día, coma, en nuestras interacciones, cierra comillas, hasta que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia sea resuelto por la Corte Suprema. Eso quiere decir que no todo lo que estuvo en la demanda fue objeto de la medida cautelar. La medida cautelar textualmente prohibió esto y se responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Educación. Cuando se dio la sentencia final de la Corte Suprema, la medida cautelar desapareció. Era la precisión jurídica que quería hacer. Gracias. Ok, continúe con esta Tamara Rimbo. Ahora sí, cuando escucho que empieza con una argumentación jurídica y termina hablando básicamente lo que hemos venido todo este tiempo señalando respecto al constructo social, que era lo que los padres reclamaban, ahí sí yo pienso, ¿no? Cuando empezamos a recoger página 73 del libro de tercero de secundaria, del libro Invención, para mí, presidenta, y ojalá que el ministro lo tenga a la mano, para mí es básicamente un trabalengua todo lo que acá se explica, ¿no? A ver, coménteme un poquito acerca de las relaciones sexuales interfemoral. ¿Qué significa? Como profesores a veces es bien complicado manejar ciertos términos. Ya ustedes se imaginan todo este material en la mano de un jovencito, 11, 12, 13 años. Como bien decía la presidenta, no necesariamente tiene que estar el maestro al lado para interpretar qué quería decir en esa parte el autor del libro, los autores del libro, sino es el jovencito en su aprender, en su él intentando muchas veces solo, porque ni siquiera tiene el acompañamiento del padre, intentando entender cada una de los conceptos que está en estos libros. Explíqueme un poquito qué entiende usted por ello. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de que había una medida presentada por los padres de familia, no solamente era, está en el Poder Judicial y ellos tienen que resolver. Los padres de familia venían a esta comisión, se presentaban todos los argumentos delante del exministro. Es más, aún recuerdo aquella oportunidad cuando vino esta madre Juliana Calambroyo, y ella empezó a señalar hoja tras hoja los conceptos un poquito, a su parecer, unos conceptos bastante extraños dentro del texto. Presidenta, acá al escuchar con tanta seguridad cuando alguien dice, no, nosotros ya veníamos conversando ya con tal persona para que esto pueda salir a la luz y esto ya de una vez se pueda resolver. ¿Sabe algo, señor Daniel Alfaro? Hasta ahora
hasta ahora no se resolvió el caso de los profesores que abusaron sexualmente de los niños en Loreto. Y sabe otra cosa, el responsable funcional, que era el director de la UGEL en aquel entonces, recordará usted muy bien el caso, continúa siendo director de la UGEL Maynas. Entonces no hubo ni habrá interés de solucionar verdaderos casos que debería de importarnos, porque estamos hablando de indemnidad sexual de nuestros niños que nunca fueron tomados en cuenta. Entonces, cuando tratamos un poquito de llevar por ese lado, perdóneme, Presidenta, que me haya salido del tema, pero acá yo tengo que refrescar también la memoria. Nunca se atendieron los 63 casos de violencia sexual que hubo en la región Loreto. 2, el señor está trabajando como director de la UGEL Maynas. No pasó más nada. Entonces, más bien lo que sí se resolvió inmediatamente se resolvió una sentencia a favor del Minedu. Eso sí se resolvió inmediatamente. Entonces yo también tendría que tener mis dudas, ese nivel de coordinación que había entre el Minedu y el señor Duberlí. Tendría que, y mantengo mis dudas al respecto. Para que responda. Como lo mencionaba, disculpe con esta, Arimborgo, creo que ha tocado 3 temas. Uno es el de la medida cautelar. En ese sentido, el equipo técnico ha trabajado para poder salvaguardar esa medida sin interferir en las decisiones del Poder Judicial, y ellos son los mejores para poder explicar ese proceso, ¿no? En lo segundo, con respecto a Maynas, yo recuerdo que fui al día siguiente, o en el domingo estaba ahí, esto salió a la luz a partir de un informe Contraloría el viernes, y el domingo estuve ahí para poder tomar cartas en el asunto y efectivamente hacer que esos docentes salieran de las aulas. Muchos de ellos, de estos 50 o 60 docentes, ya habían salido, y los otros se apuró en las semanas siguientes esa decisión. Y con respecto al señor, hasta donde recuerdo, tenía un caso también que se estaba procesando, caso que usted también me preguntaba constantemente y yo lo informaba de en qué iba el caso, y lo hacía congresista rápidamente. Yo recuerdo usted me ponía WhatsApp preguntándome y yo le contestaba en qué iba ese caso. Y lo tercero, y si quiero ser acá otra vez claro, no hubo ninguna injerencia en el Poder Judicial, porque no se puede tener injerencia en ese poder. En todo momento el presidente Duberlú, como los presidentes que sucedieron, han sido totalmente independientes, y la prueba más tangible de eso es que el proceso de decisión demoró bastante tiempo, con jueces dirimentes que tenían toda la libertad para decidir uno u otro caso, ¿no? Entonces no considero que ha habido ahí una injerencia, y tampoco la percibí en ninguna conversación que tuve con ningún presidente del Poder Judicial. Continúe con Ida Tamara Arimborgo. Gracias, Presidenta. Hace unos días escuchábamos también a la actual ministra de Educación decir, yo no tengo responsabilidad porque eso fue en la gestión del señor Daniel Alfaro. Ahora el señor Daniel Alfaro, a través de su abogado, dice, no, mi responsabilidad política terminó cuando yo dejé la gestión. Presidenta, yo no sé entonces qué estamos haciendo en esta comisión, porque se entiende que, y es más, entonces ¿cómo nosotros podríamos juzgar a funcionarios si estos no tienen responsabilidad porque dice que dejaron la gestión? Ya no hay responsabilidad después de dejar el cargo. Me sorprende este nivel de defensa, Presidenta, en serio, de que fácilmente no puedo sacar cuerpo de un proceso tan delicado. Y bueno, como bien reza el dicho, el que no la debe, no la teme. Nosotros deberíamos de dar la cara en un proceso tal cual, decir, me pongo a derecho en esto y aquello, porque cuando yo asumo una función pública, estoy expuesta efectivamente a estos casos, pero dependerá, caramba, cómo yo he actuado
Y si he actuado correctamente, si he actuado en el marco de la legalidad, jamás sacaría cuerpo. Gracias, congresista Tamara Arimborgo. Sí. Benevolencia. Yo no estoy ejercitando una defensa sacando el cuerpo de nada. Le estoy tratando de decir que usted sostiene cuál es su responsabilidad política. La respuesta es: mi responsabilidad política feneció el día que dejé el cargo, porque no existe responsabilidad política para el exfuncionario. En todo caso, podría haber responsabilidad administrativa, civil, penal, la que fuere, y eso tiene que demostrarse. Y a una persona no le pueden exigir que declare contra sí misma. Pero el punto fundamental, que creo que hay un error de percepción, quizá porque yo no he sido claro o el señor Alfaro no ha sido claro, es que el señor Alfaro no está acá para defender el texto. El propio presidente de la República ha dicho que ese texto tiene gruesos errores. Ese no es el punto. Y usted ha demostrado que tiene errores, y efectivamente podemos coincidir que hay gruesos errores que tienen que corregirse. Estamos acá para determinar de quién es la responsabilidad de esos errores, que es un tema diferente. Entonces, que no se tome acá mi posición de defensa o la del señor Alfaro como que estamos defendiendo un texto que de repente efectivamente tiene gruesos errores, como ya ha sido reconocido públicamente. Y como usted bien sabe, y saben la mayoría de los congresistas, la responsabilidad política se agota con el cargo. Gracias. Sí, este es un fuero político y en ese contexto es la participación de los congresistas. Unas son preguntas, otras son reflexiones y cuestionamientos, ¿no? Y entiendo yo que mis colegas parlamentarios hablan de la responsabilidad política porque dejé mi cargo, no tengo en este momento la responsabilidad política, pero en el momento de mi gestión donde ocurrieron esos hechos, efectivamente, ahí tengo mi responsabilidad política y se tiene que indagar y profundizar si hay una falta administrativa, una falta penal, judicial, que eso tendrá un fuero diferente. Nosotros no tenemos esa función. Pero entiendo aquí que en un medio donde dicen, pero antes ya se había advertido errores en los textos, le preguntan. El señor Daniel Alfaro, en ese entonces ministro, dice: el contenido de los LIM, producto de esta polémica, sale incluso después de que dejé el cargo. Es importante recalcar que dentro de las funciones del ministro no está la elaboración y revisión de textos. Eso está en las áreas especializadas, puntos suspensivos. Incluso estas firman las aprobaciones. Hacen una repregunta. Entiendo, pero ¿quién asume la responsabilidad?, le preguntan. El señor Daniel Alfaro responde: hay una responsabilidad funcional directa que compete a las áreas técnicas. Si quieres, hay otra responsabilidad política, que son los errores que se dan en la gestión de un ministro. Este tiene la responsabilidad política, pero no responsabilidad funcional. Entonces, en ese contexto se refieren los colegas cuando manifiestan. Entonces, la pregunta para el ministro es: ¿cuánto es el costo de la elaboración del texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica? ¿Cuánto es el costo unitario? ¿Cuánto es el costo del tiraje? Porque en el tercero de secundaria el tiraje fueron 485.136 ejemplares de tercero. ¿Cuánto es el costo? ¿No? ¿Cuánto costó también el equipo? No solamente la elaboración del texto, porque no solamente se cuantifica la elaboración, sino el equipo que participa en la elaboración, y como dijo el ministro, eran los más calificados. Si estos son los más calificados, ¿qué terror sería los menos calificados? ¿No? Para que responda. Sí, no tengo esa información específica, pero con gusto les puedo solicitar al Ministerio de Educación para que pueda hacer los cálculos correspondientes a esta situación. Quien puede tener también mayor conocimiento por el cargo funcional es la exdirectora de la Unidad Ejecutora 120. Si no hay mayor intervención, sí, congresista Tamara Arimborgo. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema.
como jefe de área educativa y como el que vela por las políticas educativas, explique una vez más qué significa para usted el enfoque de género y qué significa dentro de este enfoque la identidad de género. Porque yo no lo he visto definido en el currículo. También hay algo que está ahora bastante mezclado, ¿no? Siempre salen a los medios de comunicación y se refieren, voy adelantando la respuesta, enfoque de género, igualdad, varón, mujer. Igualdad, varón y mujer. Entonces tal vez ahí me gustaría ahora ya escucharlo desde otra óptica. Directas, entonces, ¿cómo se le puede pedir a mi patrocinado que asuma la responsabilidad de un concepto que es altamente opinable? Me explico. Entonces yo le pediría por su intermedio que el señor congresista, con todo respeto, precise un hecho, ¿no?, concreto que pueda ser respondido en la esfera de la competencia que tuvo el señor Alfaro como ministro. Ok. Congresista Tamara Rimborgo. Que no se preocupe el abogado, presidenta, creo que sobran videos de todas las sesiones que hemos tenido y también de las entrevistas que dio su patrocinado. Entonces tenemos suficiente material, presidenta. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los congresistas. Agradecemos al señor Daniel Alfaro por su participación en esta sesión y con el compromiso que nos va a hacer llegar su CV pendiente, el costeo de los textos escolares unitarios, el equipo y sobre el tiraje y la parte de los TDR en relación a ello. Le agradecemos. Cuando considere pertinente puede levantarse y dejar la sesión. Señor presidente, me encarga el señor Alfaro manifestar a la comisión que podría regresar acá cuantas veces quiera ser citado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Quiroga. Gracias, señor Daniel Alfaro. Tenemos la siguiente invitada. Un break hasta que venga. Un break, un momentito, sí, para que le cambie, para que desocupe la...